Nos vamos a la Sala Grau. Continúa la Comisión de Educación. Desde temprano está el ministro del sector. Nos dejamos con eso. Y quiero hacer énfasis en eso, es que no hemos avanzado. Para mí, hemos retrocedido. No voy a hablar de las calidades profesionales y técnicas, de la buena intención de los exministros, pero sus resultados para mí, repito, no para mi partido político, para mí han sido no malos, han sido pésimos. Porque en mi formación dice que las palabras, uno puede decir miles de cosas, pero los frutos son los que hablan. No, y he escuchado a varios que lo han felicitado, y qué bueno que lo feliciten. Yo no tengo nada contra usted ha tenido la generosidad, la caballerosidad de atenderme por teléfono, y también me recibió el día viernes en su oficina, se lo agradezco y se lo agradecí personalmente. Pero no puedo felicitarlo, no porque no se lo merezca, con un plan evidentemente bien intencionado, yo no digo que no, y ya han sacado las mugres seguramente sus asesores preparando eso, pero de eso estamos cansados nosotros los peruanos. Nosotros tenemos que mejorar nuestro nivel educativo. Ya hemos hablado de todas las provincias, de todos los sectores y las necesidades de cada colegio que hay y cada sector, con calor, con frío, en la selva, en la sierra, con todo derecho. Pero yo creo, señor ministro, con sus asesores, y una crítica, pero a veces lo entendieron mal, ¿no? No fue una burla, creo yo, a pesar de que no lo dijo una persona de mi partido político. Necesitamos que desde el presidente hasta el funcionario público que puede estar cuidando con todo respeto una puerta, que esté en la limpieza, todos nos volvamos, desde el legislativo al ejecutivo, servidores públicos, pero de verdad, no de escritorio. Cuando alguien dijo eso de escritorio, ¿cuál era el mensaje? Tenemos que ir a trabajar por este país. Si no, no vamos a mejorar la educación. Por eso es que hay violencia. Por eso es que, sin ser fanático, porque unos queremos que la familia sea el centro de las políticas públicas. ¿Por qué? Porque ahí está donde está la formación. Si se le asignan recursos va a haber menos violencia, va a haber mejorar la educación. Vamos a hermanarnos no solamente por el fútbol, sino que vamos a ser realmente un país que mira al nuestro bicentenario realmente con otros ojos, con una visión diferente, porque un pueblo si no tiene visión perece, y creo que nosotros no hemos tenido visión, por eso nos hemos caído 100 veces. Y como somos tan bendecidos y tan prósperos, seguimos adelante. Termino mi intervención. Me preocupa lo que han citado algunas personas, y yo también, es una preocupación. ¿Quiénes están trabajando en este tema? Que muy bien lo ha trabajado la presidenta y los señores de la Comisión de Educación. ¿Quiénes son las personas que están trabajando en el tema del currículo escolar en relación al terrorismo? Por favor, ¿quiénes están asesorando este tema? Este tema es vital. No podemos retroceder a las épocas de los 90, de los primeros años del 2000 con un terrorismo. No quiero tocar el tema que se ha estado ventilando el día de hoy, de que hay infiltración acá en el Congreso del terrorismo. El terrorismo ha hecho mucho daño al país. Tenemos que tener los pantalones y decir basta, pero nos faltan pantalones, lamentablemente. Porque aquí podemos decir muchas cosas, pero en la acción tenemos miedo, porque no nos van a criticar. No hay que sacar esto del currículo porque, después nos van a atacar tales y tales grupos. No, creo que tenemos que pensar en una visión de país, respetando evidentemente las minorías. Yo tengo una formación en un tema de ideología de género, pero yo respeto a las otras personas. No puedo decir que ellos estén equivocados y yo estoy bien, a pesar de que no voy a cambiar, como uno dijo ahí, yo tengo una discrepancia radical, está bien, pues lo tiene. Nosotros también pensamos diferente, hay que ser tolerante, hay que tener un balance en la vida. No puede, ¿por qué vas a estar bien tú y yo no? ¿Por qué? ¿Desde cuándo uno tiene la razón? Tenemos que ser demócratas y escuchar también nuestras diferencias. Termino con esto y se lo voy a entregar públicamente. Aquí está, porque tengo que respetar el tiempo de los demás, todos los temas que hemos trabajado en relación a la violencia. Este es un tema que hemos trabajado, no es el mejor, pero es un primer paso, señor ministro, para el tema del bullying, para el tema de todo lo que es violencia. Y yo le pido, por favor, que si hay algo bueno de aquí, lo tome en cuenta usted y lo aplique, porque es importante para defender y proteger a nuestros jóvenes. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra la congresista Paloma Noceda. Gracias, presidente.
Como es de conocimiento de esta comisión, nosotros hemos venido trabajando en mesas de trabajo, revisando los libros de texto que imparte el Ministerio de Educación, y vimos también el tema sobre el terrorismo, ¿no? Vimos que toda esta época de terror que a todos nos consta, todos la hemos vivido, está contada de manera sesgada en los textos escolares, ¿no? Se mencionan como si se hubiese tratado de un conflicto armado interno. Entonces, por su intermedio, presidente, yo quisiera preguntarle al señor ministro si es que para él esto se trató de un conflicto armado interno o si fue terrorismo. Porque su opinión es importante, porque va a marcar el futuro con el que se van a impregnar los textos escolares que están por imprimirse este año, ¿no? Asimismo, solicito nuevamente al Ministerio de Educación que nos hagan entrega de los contenidos, del bosquejo, del material que después se va a imprimir, ¿no? Quisiéramos poder tener la oportunidad de verlos antes de que estos materiales vayan a impresión y poder nosotros completar nuestra función de control político. Por otro lado, quisiera proyectar ahí unos textos que justamente, a propósito que se está hablando del tema de ideología de género, hemos veo con gran preocupación algunos contenidos donde, por ejemplo, se habla de disonancia y crítica social, la marcha por la vida como defensa de la inconsistencia, ¿no? Vemos que hace una semana se ha dado la marcha por la vida, ha sido una marcha multitudinaria, sin embargo, acá en un texto, en un cuaderno de texto del Ministerio se menciona como una defensa a la inconsistencia. Entonces, cuando uno habla con directores de distintas instituciones educativas, justamente lo que nos mencionan los directores es que hay una crisis de valores, hay una crisis de familia que no les permite educar como ellos quisieran a sus alumnos. Entonces sí vemos con gran preocupación que haya este tipo de contenidos que parece que fueran políticos dentro de los textos escolares. Vemos también que se habla del aborto, ¿no?, como una decisión impostergable, y se coloca un artículo de la directora general de Promsex. Entonces yo digo, se habla también de la unión civil. Entonces eso para mí constituye una propaganda política, ¿no? No se está haciendo ni siquiera mención, en el caso de Promsex, no se está haciendo mención al Ministerio de Salud. Estamos hablando de una ONG que se está tomando como referencia en los textos escolares, ¿no? Y el tema, bueno, de la unión civil, del aborto, son temas que ni siquiera se han debatido en el Congreso peruano, pero se hace referencia a información del Parlamento Europeo, ¿no? Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que tomar esto como ejemplo? Entonces, el por qué distintos congresistas, como la congresista Arimborgo, el congresista González, el congresista Rosas, en general, distintos congresistas que somos pro vida acá en el Congreso, que estamos alzando la voz por la preocupación de los distintos padres de familia, esto es por una razón, ¿no? Entonces, y acá está demostrado, ¿no? No creo que los padres de familia queramos que nuestros hijos estén accediendo a esta información que al final, incluso acá, sí, me pido una interrupción la congresista Melgarejo. Adelante, congresista Melgarejo. Gracias, congresista Noceda. Presidente, trasladar por intermedio suyo al ministro, y lo habíamos conversado el día viernes, toda política pública tiene que obedecer al bien común y a las grandes mayorías. Todos, no creo que haya ni uno que no quiera aspirar tener una cultura europea. Pero nosotros somos un país tercermundista en vías de desarrollo. No podemos copiar la realidad europea. Cuando ahí subes a un bus, sube un ministro a un bus, y lo decía el presidente Vizcarra hace poco cuando lo escuchaba, no te pasa nada, hay respeto. Acá nos ha aplastado la delincuencia, la violencia, porque no han habido políticas públicas claras. Entonces, en ese término, yo también soy pro familia. Al terrorismo hay que decirle nunca más, y hay que enseñarle a nuestros jóvenes que es el capital humano, que es la esperanza de nuestra sociedad. Desde niños hay que formarlos, y así vamos a tener un Perú que todos anhelamos, prósperos, en unidad, y toda política pública. Saludo lo que has hecho a la observación, congresista Noceda, y yo sé que lo va a tomar con esa visión el ministro para que esto de verdad sea lo mejor.
Gracias, Palomita. Gracias, presidente. Me pide otra interrupción la congresista Arimborgo y por excepción el congresista González. Adelante, congresista Arimborgo. Solamente para dejar en claro, ¿no? Constitución Política del Perú, artículo 13, los padres de familia participan en el proceso educativo. Y lo que justo acaba de decir mi colega Paloma, ¿no? Algunos representantes del Congreso y líderes de iglesias, quienes publican o soterradamente pretenden impedir la aprobación del proyecto de ley de uniones civiles no matrimoniales, haciéndonos creer que amenaza a la seguridad nacional y al futuro de la humanidad. Todo esto es un cuaderno de trabajo. Adelante, congresista González. Perdóname, Karina. Quiero decirle públicamente lo que usted me dijo en su oficina el día viernes. Y es verdad, y corríjame en público, por favor, si yo me equivoco. Usted me dio su palabra, como caballero, como profesional, que no iba a aplicar su política muy al margen que usted pueda tener una formación, que usted iba a aplicar la política pública del Ministerio de Educación. Yo le pido, por favor, que así lo haga. Muchas gracias, señor presidente. Adelante, congresista Paloma. Gracias, presidente. Sí, para terminar, es real esta preocupación que tenemos, es debido a toda esta información que hemos encontrado como contenido en los textos escolares y esperamos que esto se corrija, ministro, porque usted está en un momento crucial en este momento que se va a definir cómo se van a tratar estos contenidos, tanto del terrorismo como de este tema, donde sí vemos pues que constituye una propaganda y un tema ahí de tendencia ideológica que se está tratando de imponer a nuestros estudiantes. Muchas gracias y esperamos ver los cambios en esta gestión. Tiene el uso de la palabra la congresista Karina Beteta. Gracias, presidente. Por su intermedio, saludar al señor ministro, al equipo que le acompaña, colegas congresistas, entendiendo que, bueno, son más de la una, pero es un tema muy importante la educación. Considero a la educación pilar de la democracia. Si nosotros como Estado priorizamos las grandes necesidades que tiene este sector, el Perú va a desarrollarse y cambiar. No debemos de entender que la educación es un gasto, sino debemos de mirar que es una inversión. De ello va a depender el futuro de todos los peruanos. Señor presidente, por su intermedio al señor ministro, sé que la invitación a esta comisión han sido diversos puntos, pero también hay la preocupación de muchos colegas congresistas y sobre todo traer la voz de muchos profesionales de educación que en la época del señor Ollanta y del exministro Saavedra fueron maltratados. Tanto los directores como subdirectores, profesores interinos, profesores nombrados. Por ello, me gustaría escuchar, señor ministro, y si no lo tiene para hoy, mandarnos por escrito o a través de la presidenta, le pediría que podamos tener una sesión exclusiva para que se pueda abordar estos temas, porque no podemos seguir avanzando en el sector educación si no zanjamos. Queremos tener una respuesta clara y puntual. ¿Cuál es su política a desarrollarse respecto a la problemática que enfrenta a los directores y subdirectores de instituciones educativas de educación básica que fueron cesados por la aplicación del Decreto Supremo 003 del 2014, Minedu, en la gestión del señor Humala, como también que en esa oportunidad se aplicaron una evaluación para ingreso a la carrera contraviniendo? Es muy importante que tome nota, señor ministro, contraviniendo la ley 29.944, ley de reforma magisterial que establecía una evaluación de desempeño. Y no fue una evaluación de desempeño a la que sometieron a miles de directores y subdirectores. Fue otro tipo de evaluación que es diferente a una evaluación de desempeño. Y esto fue reconocido por la viceministra de Educación cuando nosotros formamos parte de una mesa de trabajo, quien tuvo la oportunidad de ser la coordinadora conjuntamente de manera multipartidaria. Hemos llevado adelante y por eso es la preocupación y los proyectos de ley que se ha presentado. La viceministra textualmente reconoció que nunca se evaluó el de desempeño a los directores. ¿Y cuál fue el motivo? Presupuesto.
Eso no puede ser un argumento para infringir la ley. Con ello se cometieron abusos, señor ministro. Yo entiendo y lo he escuchado y veo que tiene muy buena voluntad. Saludar la predisposición de escuchar y abordar ese tema. Saludamos. Sin embargo, tenemos que ir solucionando. Nosotros le hemos planteado una propuesta como legislativo. Esperemos que el Ejecutivo también nos tenga una propuesta como respuesta a ello. Asimismo, señor ministro, ¿cuál es su política y su posición en relación al proyecto 2312-2017, que fue presentada en forma multipartidaria, resultado de una labor realizada por la mesa de trabajo encargado de evaluar la problemática de la educación básica, conformado por la Comisión de Educación, que propone ley que restituye en sus plazas a los docentes interinos cesados por aplicación de la Resolución Secretarial General 2018-2014. 2018 del 2014 del Minedu. Aquí también se cometió abusos, porque no se aplicó lo que decía la ley, sino se aplicó una resolución de una Secretaría General. Yo debo de entender que todos estos atropellos a la norma se dieron porque justamente no fueron profesionales calificados, fueron bachilleres, obviamente no pueden ser seguramente denunciados ni tampoco sancionados por sus colegios profesionales porque todavía no ostentan el título profesional y menos estar colegiados, pero eso no le justifica y nosotros no podemos convalidar. Por ello, sí es menester levantar la voz en protesta de estos abusos y este Congreso de la República de ninguna manera puede avalar esos excesos que se cometieron con el cuentazo de decir que no fueron ratificados porque en su evaluación fueron jalados. Profesores que no aprobaron la evaluación se fueron a su casa porque queremos la meritocracia. Mentira. Esa política la hizo el señor Saavedra y señor ministro, de aquí sí le pido por el bienestar de nuestra educación, por nuestros niños, porque quien también habla tuvo la oportunidad de culminar en colegios nacionales. Y por ello sabemos la problemática desde adentro. Y ahora como representante de la región Huánuco, con mayor razón, vamos continuamente a ver y por eso es nuestra preocupación por la calidad educativa. Pero que no nos cuenten, que se vayan el docente si no rinde un buen examen. Sí, pero hay que tomar el examen acorde a lo que dice la norma. No tomar un examen de conocimiento cuando nos dicen que es un examen de desempeño, que son totalmente diferentes las evaluaciones. Asimismo, señor ministro, ¿cuál es su política y posición en relación al proyecto 2310 que propone modificar el artículo 2 de la Ley 30-328 referido a los derechos y beneficios de los docentes contratados? Aquí en la comisión ya se ha aprobado. Pedimos también a la presidenta de la comisión que este proyecto y este dictamen sea llevado al Pleno del Congreso para poder tomar una posición y ahí también debatir ampliamente y votar a favor de esta iniciativa. Señora presidenta, por su intermedio, preguntarle, por ejemplo, en la gestión del exministro Saavedra se realizaron evaluaciones a docentes, a los directores y subdirectores de todo el país. Y la gran pregunta, ¿cuánto ha mejorado la educación básica regular con los nuevos directores que reemplazaron a los antiguos directores de los centros educativos de todo el país? Queremos resultados. ¿En qué cambió? ¿Cuál es la innovación? Asimismo, una pregunta que va a su gestión, señor ministro. ¿Seguirá siendo su política de capacitación de docentes de educación básica regular de todas las instituciones educativas del país en base a consultorías, que fue una de las grandes políticas que emprendió el señor Saavedra? Solamente llevaron a una evaluación aquellos de una imaginación que crearon desde un escritorio, pero no de la realidad. Muy diferente es tomar una evaluación a esos maestros que vienen 3, 4, 5 horas que tienen que caminar. Y nunca se tomó en cuenta las distancias ni los lugares a donde se evaluaban. Pensaron que Lima es el Perú y se equivocan. Por eso hasta el momento los gobiernos fracasan, todos los gobiernos de turno fracasan en la implementación y en la mejora educativa porque creen que Lima es la solución. No, señor. Miremos los pueblos más alejados. Y aquí es importante, por ello, reconocer
a los docentes interinos, que fueron los más sacrificados, que tuvieron que ir a zonas de frontera, o las zonas altoandinos, cuando nadie quería ir. ¿Y qué es lo que hizo este gobierno del supuestamente pseudo-nacionalista que maltrató a los docentes? Por ello, señor ministro, yo le pido que usted no convalide. Busquemos una alternativa de solución a todas estas problemáticas. Finalmente, esas benditas consultorías costó a todos los peruanos más de 800 millones. Con 800 millones, ¿cuántos problemas en infraestructura, en calidad educativa hubiéramos mejorado? Hubiéramos, digo, porque ya pasó, la plata se gastó y ya no existe ese dinero. Pero estamos en una nueva época, estamos bajo su dirección como ministro, y esperemos que todas las políticas tengan que hacerse pensando en el bienestar de todos los peruanos. Finalmente, señora Presidenta, por su intermedio al señor ministro, ¿qué política va a plantear su sector en relación a una educación sin infiltración de terroristas? El terrorismo, recordemos, hizo gran daño al país. Como rezagos de todo el daño que nos hizo el terrorismo, ahora el Perú tiene que pagar millones, seguramente en psicólogos, para brindarle mejor asesoramiento a nuestros niños, porque hay familias que han quedado dañadas, no solamente en la parte económica, sino lo principal, en el ser humano. Por eso tenemos tanto resentimiento, hay personas que odian, y por ello nosotros no podemos seguir permitiendo la violencia. Y otro punto, señor ministro, tampoco no podemos permitir que aquellos, sean docentes, que estén en personal como funcionarios, que tengan sentencias sobre violencia familiar, puedan estar en el sector público, porque también son otras lacras que dañan a la familia, dañan a la sociedad. Siendo así, señora Presidenta, por su intermedio, me sumo a la preocupación que usted ha planteado. Y espero, la verdad que tengo confianza, señor ministro, tengo confianza que usted va a primar el bienestar colectivo de las grandes mayorías, respetando. No soy homofóbica, respeto porque soy cristiana, respeto las normas, respeto las leyes. Sin embargo, creo a nuestros niños que están en una edad de formación, tenemos que hacer que en las aulas lleven el mismo comportamiento, que ahí se pueda afianzar lo que en casa nosotros como padres también tenemos que educar. Sí, algo que tenemos que señalar, que la educación viene de casa. Solamente en el colegio se puede continuar esa misma formación. Muchísimas gracias, señora Presidenta. Gracias, señor ministro. Gracias, congresista Beteta. Tiene la palabra el congresista Gino Costa. Gracias, Presidenta.